Ustedes saben, las clases son grabadas, así que eh, respeten el comportamiento, cuidado con esas cosas. Y luego, en caso de que algún compañero no esté presente, voy a volver a revisar la clase y van a estar todo disponible, ¿ya? Bueno, bienvenidos ya, segunda clase de nuestra fase 3 de Educación Ciudadana. Continuamos con la unidad número 1 que se llama Estado, Democracia y Ciudadanía. Y ahora vamos a volver a tocar un tema que ya habíamos visto antes, que son los derechos humanos, pero ahora lo vamos a aterrizar con qué pasaba con los derechos humanos durante la pandemia o durante nuestro contexto actual, y a partir de eso vamos a trabajar con el ejemplo del derecho a la información, que quizás no le tomemos tanto el peso, pero no es algo menor en este contexto. Entonces nuestro objetivo de la clase es reflexionar sobre la situación de los derechos humanos, ¿cierto?, durante la pandemia en Chile, a partir del análisis de la libre información. Yo sé que la libre información es algo que quizás manejemos bien, pero es interesante lo que ha pasado en este último tiempo respecto a ese derecho que casi lo damos como por hecho, ¿cierto? Bueno, ya nos conocemos, mi nombre es Fernanda Ávila, soy su profesora. Hoy día es 26 de junio, para quienes estemos perdidos en el tiempo, yo todavía me pierdo. Y bueno, ustedes son el tercero C. Mi querido tercero C, me gusta mucho hacerles clase en realidad. Entonces, chiquillos, la pregunta, al igual que la clase pasada, para quienes no estaban, todas nuestras clases de la fase 4, o sea, de la fase 3, perdón, tienen una pregunta, ¿cierto?, que tiene que ser resolvida en la tarea, en un cuadrito. En el caso, en el caso del primer cuadro, ¿cierto?, de la primera clase, tenía relación con lo que era un pituto. ¿Qué pasa con los pitutos, cierto? ¿Se acuerdan? Era por ahí el tema. Y ahora la pregunta de la clase es, ¿qué derechos humanos debe priorizar el Estado en este contexto de confinamiento? Entonces, para poder resolver esta pregunta, primero tenemos que entender qué son los derechos humanos, ¿cierto? Tener una idea de cómo ha sido este tiempo durante el confinamiento, durante la pandemia en Chile. Cada uno tiene una experiencia propia, entonces ahí nadie puede decirme, no, profe, no tengo idea de qué está pasando. No, todos sabemos algo, ¿cierto? Pese a que no todos queramos ver la tele, ya es demasiado. Eh, Así que quiero que me vayan ayudando a responder estas preguntas. ¿A quién le vamos a preguntar a la Olga? Que la Olga me decía que hoy día es su viernes anhelado. Sí. Olga, ¿qué entiendes tú por derechos humanos? ¿A qué nos referimos? Ah, algo que tenemos desde que nacemos, que son leyes, básicamente para que nosotros tengamos, es que no sé cómo explicarlo, pero tengamos como esa prioridad de poder, es como el derecho a nacer. Yo tengo derecho a nacer y eso me da una vulnerabilidad a mí. Ya, o No sé sea, si me entiende. sí, entiendo el punto. El Nico tenía la mano levantada. Está- Ahorita le dice, no, es que me estoy estirando. ¿Alguien más que nos quiera ayudar con la respuesta? El Ariel Orellana que veo también por ahí. ¿Qué nos puede decir el Ariel sobre los derechos humanos? ¿Qué son? ¿O cómo los entiendes tú, Ariel? La Connie Prado dice, velan por nuestra seguridad. Ya. Díganme una idea más para poder cerrar esa pregunta. ¿Qué más se les ocurre? Profe, son como derechos que son otorgados a todo, uy, a todo ser humano por el simple hecho de nacer. Que son Ya. irrevocables, irrenunciables. Eso pues. Bien, súper. Y el Benja además en el chat está diciendo van de la mano, perdón, con nuestros deberes, ¿cierto? Tenemos derechos, pero tenemos deberes. Yo el otro día tuve que ir al oftalmólogo y me daba cuenta, nunca lo había como analizado, pero siempre en el médico, cuando uno está como en la sala de espera o algo, hay un afiche súper grande que sale con puros cuadritos y dice como, usted como paciente tiene los siguientes derechos. Así como a que lo atiendan bien, a que le dé el nombre del médico, todas esas cosas. Y abajito dice, usted también tiene los siguientes deberes. O sea, como que, claro, yo merezco cosas, pero también debo entregar cosas. Súper bien. Entonces, en resumen, ¿cierto?
Como dice ahí, los derechos humanos son para todos, sin importar ningún tipo de distinción, son universales, no son más importantes para alguna persona de un país por sobre otro, son todos iguales, ¿cierto? No podemos renunciar a ellos, nunca vencen, se acaban cuando uno muere, ¿cierto? Y son inalienables, o sea, yo no los puedo cambiar, no puedo alterarlos, siempre son derechos humanos, siempre deberían estar ahí. Ahora, esto ya es pregunta de contenido, que espero que alguien se acuerde. ¿Cuándo nacen los derechos humanos? ¿Cuándo aparecieron? Después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Fernando. ¿Alguien más que me pueda decir algo? ¿Qué organización crea este concepto de derechos humanos? La ONU. La ONU, exacto. ¿Cierto? Termina la Segunda Guerra Mundial, estamos en un contexto donde estamos tratando de tener paz, porque después de tanto tiempo en guerra, ¿cierto? Ya la gente estaba muy cansada, había muchas pérdidas, hubo millones de personas muertas, entonces a raíz de lo mismo dijeron, ya, tenemos que hacer algo que asegure que todas las personas tengan cierta cantidad de una estabilidad, por decirlo así. Y de ahí viene el tema de los derechos humanos. De hecho, en mucho tiempo, en estos momentos, después de los derechos humanos, hay una paz significativa en un mundo que siempre estuvo en guerra. Entonces, Exacto. ahora mismo es raro no ver una guerra desatada en Europa o aquí mismo en América. What the fuck tu foto, Sosa. Lo, Es la mejor. No hay lo malo, eso sí, Taylor como Christian. los medios que nos informan están bien manipulados, no nos cuentan también que, por ejemplo, la guerra en Siria continúa. Sigue muriendo mucha gente en Medio Oriente todavía. O sea, claro, como el coronavirus ahora es como el tema central, se tapa un poco con eso, pero hay cosas que siguen pasando, lamentablemente. Y bueno, ¿y qué relación tiene entonces Chile con los derechos humanos? ¿Chile tiene algo que me permita asegurar los derechos humanos? ¿Hay algo de por medio? ¿Qué cree Lailín Alarcón, que el otro día estaba muy... Profe, ¿la Constitución o no? Ya, gracias Benja. La Constitución, ¿cómo? Una bala. Una La bala. democracia en sí. La democracia, bien. Y tal como dijo el Benja así muy rápidamente, en la Constitución hay un artículo, ¿cierto?, que dice, Chile se compromete a respetar, ¿cierto?, los derechos fundamentales, que en este caso son los derechos humanos. Entonces luego vamos a ver que hay un apartado de la Constitución en particular que dice, el Estado de Chile se compromete a brindar educación, a brindar seguridad, a brindar protección, el derecho a la vida y lo que mencionábamos delante. Súper. Y en este caso, lo que vamos a ver en esta clase como ejemplo es el derecho a la libre información. Cuando hablamos de libre información, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿A qué me estoy refiriendo? Sencillo, libre información. Que no haya censura en lo Que que... tenemos derecho a informarnos de todo lo que está pasando en un país. Excelente. O- Que no haya censura, escuché por ahí también. ¿Qué más puede ser? Pensemos en la libre información desde ahora, desde lo que está pasando en este momento en Chile. A la libertad de expresión, pues, a la libre libertad de expresión, ¿o no? Claro, la libertad de expresión. También que tengamos información de avances, por lo menos de vacunas contra el COVID, o cuál es el avance de todo esto, lo que está pasando, cómo está pasando, las muertes y todo eso. Exacto. Que no haya una cacería de brujas, la forma en la que pienso yo. De hecho, no sé si vieron, creo que fue la semana pasada, que la prensa como alternativa, que no es como oficial del país, ya no les dan salvoconductos especiales para poder reportar. Como que solamente la prensa oficial ahora actualmente está como autorizada para poder informar. La prensa independiente, que es precisamente la prensa que ha dicho, oye, en realidad no están dando cifras oficiales, hay algo que están escondiendo, ellos ya no pueden reportar, no pueden salir como a tomar nota ni nada. Entonces, hay algo extraño ahí. Bueno, entonces, los derechos humanos, como ya lo decíamos, son derechos súper antiguos, nacen en la década del 40, en el siglo pasado, ¿cierto?, en el siglo XX, pero los derechos humanos como tal comienzan desde antes. No se les llamaba derechos humanos, obviamente, pero se pueden clasificar por generación, porque cada determinado tiempo luchaba, ¿cierto?, o buscaba determinados tipos de derechos. Entonces, los primeros derechos que se empiezan a buscar son derechos civiles y políticos. En este caso, nos referimos, por ejemplo, a principios del siglo XX, las mujeres que estaban buscando votar, ¿cierto?, que
no eran consideradas ciudadanas, entonces no tenían derecho a voto. Luego la población negra va a ser algo muy importante o un gran avance en relación con eso, ¿cierto? Luego hay una segunda generación que ocurre precisamente en este contexto de Segunda Guerra Mundial, durante los años 30, 40 más o menos, en donde los derechos se enfocaron, o los derechos que se estaban buscando, tenían relación con lo económico, lo cultural, lo social. Es decir, buscar derechos, por ejemplo, la seguridad, ¿cierto? La libre expresión, el tema racial fue un tema también. O sea, vamos buscando cómo, vamos avanzando en el tipo de derechos que se van pidiendo o solicitando en el momento. Luego hay una tercera generación, que es nuestra generación en realidad, ya a principios del siglo XXI, en donde el tema central de esos derechos humanos que se comienzan a solicitar y que van a nacer son la justicia, la paz, el medio ambiente. Esta generación parte justo, y no es coincidencia, con todo el movimiento hippie. Entonces los hippies, ¿cierto?, que iban así como a darle florcita a los soldados, que iban a Vietnam, y que no, amigo, la paz y toda la cosa, desde ahí nace esa tercera generación. Y obviamente lo que se está pidiendo, por ejemplo, es que haya un medio ambiente sano, libre de contaminación, que dejen de existir las guerras, cosas por el estilo. Y actualmente se dice, pero no es oficial, por eso lo pongo como con un signo de interrogación, se dice que estamos en una cuarta generación de derechos humanos que ya tiene relación con tener derecho a la tecnología. Y yo creo que eso igual ha sido un problema o algo bien complicado, ¿cierto? Porque de hecho esta misma pandemia ha dejado en evidencia que no todos tenemos acceso a la tecnología, ¿cierto? Partiendo porque no todos tienen un celular, no todos tienen internet, no todos tienen un compu. Entonces, si eso es un derecho humano, todos deberían tenerlo. Y eso ha puesto en jaque harto al gobierno, sobre todo. Ha tratado de, ¿cierto?, de entregar como datos de internet para poder estudiar, ha entregado computadores en algunos casos, pero ahí, claro, queda un poco, bueno, si es un derecho humano, ¿por qué no todos lo tienen? Es como, es el problema. Y como ya lo decíamos también, en Chile, y bien lo dijo el Benja muy rápido, ¿cierto?, la Constitución tiene un artículo particular en donde dice, Chile se compromete a defender y respetar los derechos esenciales. En ese caso, los derechos esenciales son los derechos humanos. Y ahí yo les pongo algunos, ¿cierto? El primero que dice el derecho a la vida, a la integridad, habla de la libertad de conciencia, esta idea de que yo puedo tener una religión más allá de lo que esté establecido, ¿cierto? O que puedo ser atea perfectamente. Tengo derecho también a la protección o a la salud, ojo con eso, con todo el problema que ha generado la pandemia. O derecho a la educación también, por eso han insistido tanto en que las clases, ¿cierto?, no paren, sino que hay que continuar como a toda costa, hay que seguir con las clases virtuales. Entonces, ¿por qué Chile insiste tanto en eso? Porque Chile está comprometido a hacerlo. En el caso de que no lo haga, está violando los derechos humanos, y eso es grave, ¿cierto? Y puede ser sancionado incluso desde organismos más grandes como la ONU por violar los derechos humanos. Es como decir, supongamos, tenemos mucha gente en Chile que no tiene acceso a la salud porque ya está sobresaturado el sistema de salud público, por ejemplo, Chile estaría vulnerando un derecho humano. Entonces, es complicado que Chile diga, ay, no, en realidad no tengo camas para tratar a más gente. No, difícilmente lo va a hacer, ¿cierto? Porque se estaría metiendo en un problema, solo. Entonces, estas imágenes, chiquillos, vamos a preguntarle a alguien por aquí, a ver, vamos a preguntarle a la Ailish. Ailish, esta foto que yo veo acá, ¿dónde yo puedo ver algo relacionado a los derechos humanos? ¿Alguna situación, alguien, algún elemento, símbolo que tú digas, ah, están los derechos humanos aquí, yo lo entiendo de esta manera? ¿Qué crees tú? El Benja dice las tanquetas en el chat, ya. ¿Qué relación tienen las tanquetas ahí? La María Aguilar, ¿qué me puede decir sobre eso? Yo creo que represión. Ya, súper, represión. ¿Cómo? ¿Por qué tú dirías que está relacionado con la represión? Porque durante el estallido, cuando la gente quería expresar lo que sentía, Ya. siempre estaba lleno de militares y cosas que hacían que la gente no pudiera
sentirse libre. Exacto, súper. También dice el Christopher, ¿cierto? Manifestaciones. El Benja dice no se puede expresar al pueblo. Y de hecho, esa persona que está ahí, ¿cierto? Como agachadita, es una persona que es del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es una organización chilena, ¿cierto? Que lo que hace precisamente es ir a las manifestaciones para reportar casos de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de Gustavo Gatica, ¿cierto? Que ya lo trabajamos antes. Quienes le dieron los primeros auxilios fue la Cruz Roja, ¿cierto? Que son los que siempre tienen que estar ahí. Christopher, cuidado con el chat. Y, ¿cómo se llama? Lo que hace el instituto en este caso es decir, bueno, aquí hubo una situación de violación a los derechos humanos, ¿cierto? Ay, se me fue el hilo, me desconcentré, pues, ¿viste? ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, finalmente es como velar porque no hay ningún tipo de situación ante esto. Ya es como ver que todo se mantenga sobre la raya, que no haya ningún tipo de mal acto de esto. Y por eso él está con una cámara, de hecho, grabando, la persona que está ahí como agachadita. Ahora, esta imagen, ¿qué relación tiene con un derecho humano? Pues, la libertad, dice, libertad de matrimonio. Libreta de Imagino- matrimonio. Me imagino que se casó tiene derecho a elegir con quién casarse. ¿Y con qué? También, con quién persona, porque puede ser extranjero también. En Exacto. Chile hay muchos extranjeros. Exacto. Y además ahí hay un derecho básico también que se llama derecho a la familia. Y tener derecho, ¿cierto?, a poder armar una familia. Y si supuestamente la manera legal de tener una familia primero es casarse. Entonces ahí está, como alude a eso, ¿cierto? Y ahora esto, ya que es como una escena. ¿Cómo se relaciona con un derecho humano esto? Vemos ahí que hay como un juez, ¿cierto? Hay una persona que está como transcribiendo ahí la señora. ¿Cómo, cómo alude esto a un derecho humano? El Mauricio, que está muy conversado por el chat. A ver, ¿qué me puede decir? Profe, Dígame. ver las posibilidades que tiene una persona que ha hecho algo. O sea, puede ser malo o bueno, según las cosas que le dicten a favor o en contra. Exacto. Súper. Igual puede ser que está ahí por incumplir las leyes, entonces puede ser también eso, pues. Porque claro, yo tengo, pese a lo que yo puedo haber hecho, no, quizás yo cometí un delito de verdad o quizás no, pero yo tengo derecho a defenderme, a tener una Profe, defensa, ¿cierto? ¿estarían imponiendo la ley sobre sobre una persona que haya hecho un delito o algo así? Exacto. Pero ahí lo interesante es que yo tengo derecho a defenderme. Quizás yo maté a alguien, pues no sé, o hice algo muy malo, pero yo tengo el derecho a poder defenderme. Todas las personas tienen ese derecho, ¿cierto? De hecho, en Sí. algunas situaciones, cuando uno no puede pagar un abogado, porque los abogados son súper caros, ¿cierto? El Estado tiene el deber de ponerte un abogado porque tú tienes el derecho de ser defendido. Entonces ahí está el tema, más o menos. Y esto, ya como para ir cerrando, ¿cómo se relaciona esto con los derechos humanos? ¿Por qué este carnaval podrá ser alusivo a los derechos humanos? Libertad de cultura. Expresión. Libertad de expresión, la libertad de la cultura, ¿cierto? La libre expresión, esta idea de que finalmente no porque Chile no tiene una cultura, ¿cierto? Tenemos como una riqueza y una diversidad cultural gigante. Y tenemos la libertad, ¿cierto?, de poder expresarlo. Y esta última foto, ¿qué me dice sobre los derechos humanos? Una Plaza Italia que ni siquiera se alcanza a ver, ¿cierto? Pero que asumimos que es la Plaza Italia, repleta de gente, yo de verdad que no veo el fin de la gente en esa calle, y una bandera gigante ahí, Chile despertó, no estamos en guerra. ¿Qué significará esto? ¿Dónde están los derechos humanos presentes en esta imagen? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué esta imagen podrá representar eso? Porque es la libertad de expresión. La libertad de expresión. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esto cuando mucha gente se reúne en un lugar? Marcha, ¿Cómo? marcha, ¿Una marcha, cierto? ¿O una manifestación? manifestación pacífica, claramente. Exacto.
O sea, hasta aquí estaba pacífica, ¿cierto? Probablemente cuando avance un poco hacia la moneda, la cosa no va a ser igual. Pero el derecho a la manifestación, ¿cierto? O a la libre expresión es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Uno se reúne en un punto que es la Plaza Italia, que históricamente ha sido un punto de unión para todos, ¿cierto? Y aquí probablemente nos reunimos y nada, no hay distinción de clases sociales, da lo mismo tu cultura, tu raza, tu todo, da lo mismo. Aquí estamos todos peleando por lo mismo y nos reunimos acá. Entonces ahí está el tema de la manifestación y la libre expresión. Bueno, y ahí también un punto de comparación, ¿cierto? Que esto es mucho más evidente. Los derechos humanos aquí claramente se vulneran, ¿cierto? En el trato, en la forma, en lo que está pasando, ¿cierto? En la situación. Y esta misma situación no es algo nuevo, es algo que ya ha ocurrido en Chile antes, ¿cierto? Y por lo mismo es tan importante darle énfasis al tema de los derechos humanos y entenderlos bien. Entonces, esta va a ser la tarea que van a tener, ¿cierto? Lo voy a avanzar un poquito. Y lo que van a tener que completar es ustedes poner un caso de derechos humanos, en el caso que responder a la pregunta diciendo cuál creen que en este momento es el derecho humano que el Estado tiene que priorizar. Eso es personal, quizás para alguno va a ser, no, pero en realidad el derecho humano que el Estado tiene que priorizar en este momento es la educación, o debería ser la salud, o no, yo creo que debería ser la libre expresión. No sé, ahí cada uno tiene una opinión propia. Lo importante es que ustedes logren describir, ¿ya? Y en este caso, en esta clase, yo voy a responder a esa pregunta considerando que para mí el caso más importante o el derecho humano más relevante que hay que respetar es la libre información, como un ejemplo para ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué es la libre información? Ya lo decíamos, ¿cierto? Pero es un derecho humano, ¿cierto? En donde yo tengo derecho a investigar, recibir información, opinar y difundirla. O sea, no es como simplemente como informarme, es algún espectro súper grande. O sea, una cosa tan sencilla, ¿cierto? De hecho, a mí me pasó cuando yo estaba tratando de hacer este PowerPoint para ustedes, que yo me puse a buscar cifras oficiales de muerte en Chile. Y me salía solamente la cifra que da el Ministerio de Salud. Pero no había ninguna otra cifra. Y probablemente, por ejemplo, los hospitales sí tengan cifras. O desde el extranjero quizás tengan cifras distintas que la nuestra. Entonces me llamó mucho la atención que sea como tan silenciado el tema de las cifras de muerte, ¿cierto? O de contagios diarios. Entonces, ahí hay un tema con la libre información en este tiempo. De hecho, no sé si se acuerdan de un caso que también fue muy ridículo, creo, no sé, que hicieron como una intervención en la torre telefónica, no sé si se acuerdan, y pusieron hambre, así bien grande, como proyectado con una luz en esa torre. Y al día siguiente, ¿cierto? Llegaron, iban a proyectar otra palabra, creo que dignidad, y llegó un camión con una luz gigante a tapar esa proyección, así como para que no se vea la palabra. Entonces uno dice, ¿por qué censuran eso? Sí, bueno, hambre, ¿por qué alguien habrá querido poner hambre como intervención? ¿Cuál será la intención de poner hambre? Para que vean que hay personas que están pasando hambre, que no solamente se fijen en lo que dicen, en lo que Exacto, informan. exacto, y es porque el gobierno, ¿cierto? Lo oficial no está diciendo que hay gente que tiene hambre, hay gente que no tiene que comer en este momento. Y luego el otro día, ¿cierto? Nuevamente se iba a hacer la proyección con la palabra dignidad. Y nuevamente llega este camión con luz y tapa la palabra. Entonces ahí uno dice como, ¿por qué censurar esto? ¿Cierto? Como, ¿cuál es la idea de tapar este tipo de situaciones si todos sabemos, ¿cierto?, que está pasando? Entonces, ahí hay un tema, con el tema de la oficialidad que tienen los medios, ¿cierto? La tele, por ejemplo, se organiza para decir lo mismo en todos los canales, ¿cierto? El diario oficial, ¿cómo se llama? Publica obviamente información oficial del gobierno, pero también hay otro tipo de medios, ¿cierto? Como el Centro de Investigación Periodística, CIPER, que es más independiente, ¿cierto? Busca otro tipo de fuentes, trata de buscar, por ejemplo, la información directa de los médicos que están en los centros de salud, o le pregunta, por ejemplo, a las mismas personas que han logrado salir o recuperarse del COVID, a ver, ¿cómo fue su situación? ¿Cómo vivió? ¿Cómo fue la atención? Cosas así. O sea, ahí uno va dándose cuenta que en realidad no es tan como lo muestran, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces, esto lo voy a leer muy rápido porque no les quiero dar la lata
de leerlo, pero lo que ha dicho la ONU, porque la ONU se dio cuenta de que había un tema con la información, se dio cuenta de que los gobiernos estaban silenciando mucho la información. Entonces hizo un comunicado y le dijo a los gobiernos, dijo, tengo que decirle cinco puntos, importantes sobre esto. Primero, y lo pongo en negrita, ¿cierto? Es esencial que los gobiernos proporcionen información veraz. O sea, los gobiernos tienen la obligación, ¿cierto?, de decirnos información real y no manipulada. Luego, dice, el acceso a Internet no puede ser bloqueado en ningún caso. O sea, ningún tipo de información que esté publicado en Internet no puede ser bajado, porque aquí la idea es que los ciudadanos, ¿cierto?, que las personas podamos tener información de distintas fuentes. Esa es la lógica que nos dice la ONU. Después dice, en tercer punto, los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. Y yo recién les contaba, ¿cierto?, a los periodistas independientes se les quitó el salvoconducto para salir a reportear. Solamente pueden reportear o hacer notas, ¿cierto?, los medios oficiales, como Mega, TVN, Tele 13, ¿cierto?, como el Mercurio. Y en cuarto lugar, supuestamente el gobierno tiene la obligación de evitar la desinformación, ¿cierto? Tiene que promover esta idea de que la gente esté informada, sepa las cifras, sepa lo que está pasando, que eso igual es un tema que podemos cuestionar. Y otra cosa que dice, ¿cierto?, es que tenemos que proteger rigurosamente los derechos individuales a la privacidad y la no discriminación. Y ahí eso es otro tema. Yo no sé si ustedes también se han fijado, para quienes ven tele todavía en este tiempo tan loco, que cuando hay una persona en Vitacura paseando al perrito en la calle sin salvoconducto, le ponen la cara borrosa. Pero cuando se suben a una micro, ¿cierto?, a ver así como, ¿usted tiene salvoconducto? ¿Usted trae salvoconducto? Y lo hacen en Independencia, a la gente la muestran la cara. Entonces, ¿qué problema hay ahí? ¿Por qué a alguna gente sí le podemos cubrir la identidad y proteger la identidad y a otras no? Y eso lo hacen los medios, ¿cierto? O sea, eso también es un problema que está ocurriendo actualmente y que de acuerdo a la ONU deberíamos evitar, y no está pasando. Y de hecho, ahí al final dice, obviamente la ONU, agradecemos a los profesionales médicos, ¿cierto? Y todo lo demás, pero básicamente lo que nos dice la ONU en este momento, o lo que les recomienda a los gobiernos es, digan la verdad, usen cifras oficiales, no censuren, ¿cierto? Y asegúrense de que su población está informada. Pregunto entonces, ¿en Chile funciona esto? ¿Qué ha hecho el gobierno respecto a esto que está diciendo la ONU sobre el derecho a la libre información? ¿Se está haciendo? ¿Chile está censurando? ¿Qué está pasando con el tema de las cifras? Y les pongo esas imágenes para que tengan una idea. Chile está ocultando la verdad. ¿En qué sentido, Benja? ¿Qué está ocultando? O sea, antes de que cambiaran al ministro de Salud, se contaba de otra forma los muertos por el virus. Y ahora que lo cambiaron, dieron a conocer la verdadera cifra de muertos que hay. ¿Y cuál será la intención de ocultar esas cifras de muertos? ¿Para qué hacen eso? Para minimizar lo que está pasando en el país. Ya. O para que no vean lo mal que lo están haciendo, porque supuestamente estábamos bien, el país estaba bien, y contradice el gobierno si lo dice al revés. O sea, estamos bien, pero está aumentando los casos. Y por eso lo ponen como en cifras, como aumentó un 10%, pero no dice la cifra para saber qué 10% aumentó. Exacto. Y de hecho en muchos casos, bueno, todos los días tiran las cifras, pero en algunos días simplemente, por ejemplo, no ponen las cifras fallecidas. No se ponen nomás. Eso es censura, ¿cierto? Esta idea como de ocultar ciertas cosas. Y también, tal como dice la Olga, ¿cierto? Es para ocultar como la forma en la que han llevado este tipo de cosas. Y por eso yo les pongo, no una, sino que muchas portadas, ¿cierto? De medios oficiales también, como yo le puse ahí una de Tele 13, ¿cierto? Pero también de otras que son más independientes, y se dan cuenta, como decía el Benjo en su momento, que en realidad había muchas muertes que, por ejemplo, decían, no, muere por un paro cardíaco. Listo. Pero en realidad ese paro cardíaco había sido provocado por el COVID, y esos números, ¿cierto?, no estaban registrados.
Entonces esta idea de ocultar información es una falta a un derecho humano. En este caso yo lo pongo como ejemplo de la clase. Para mí ese es el derecho que más debería priorizar el Estado, porque yo creo que la información en este momento es muy importante. Otro tema también respecto a la libre información que salió hace poquito, fue que dijeron que van a llegar pronto unos prototipos de vacuna, no sé si lo escucharon, que yo también quedé así como, ¿qué? Van a llegar unos prototipos de vacuna para que sean probados en chilenos. Entonces yo dije como, qué raro, ¿por qué van a probarlo acá? Y después, claro, donde yo me puse a investigar así bien hackermente, porque la información no es fácil de encontrar en internet en este tiempo, y decían que, claro, no se puede probar en África, que son donde siempre prueban las vacunas, porque hay como un estatuto que dice que en realidad no se puede, en relación al COVID nadie puede intervenir, y en Asia tampoco puede porque son los chinos los que crearon la vacuna, entonces no quieren correr el riesgo, ¿cierto?, de probar esta vacuna dentro de su misma población porque pueden crear un rebrote gigante. Entonces, ¿quién acepta usarse como conejillo de indias para esta prueba? El gobierno de Chile. Y eso pasó así súper piola, pasó así como escondidito, y ahora uno se da cuenta que en realidad, o sea, ¿y por qué no se supo esta información? Porque probablemente no es beneficioso para nosotros. Aileen, me iba a decir algo. Simplemente Chile, eso mismo pienso yo. O sea, que igual puede que le estén callando como para no asustarlo y para ver si es que en realidad funciona, pero tampoco saben si es que vamos a, a soportar la vacuna o todo eso. Entonces, como... Ahí está el riesgo, es como Chile es el primer país en donde funciona la vacuna y obviamente ahí Piñera va a salir como no, nosotros victoriosos, somos bacanes. Pero también puede significar Chile aumenta o rebrota el COVID en Chile por probar una vacuna, ¿cierto? Entonces ahí hay dos tipos de situaciones o de riesgos ante eso. Entonces, mis chiquillos, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? O completemos esto de acuerdo al caso que veíamos recién. Si yo tuviera que completar esto con el tema de la libre información, yo creo que en este momento el derecho humano que más hay que resguardar en la pandemia o el confinamiento es la libre información. Entonces yo tendría que poner aquí, ¿cierto? El caso a trabajar es la libre, cuando escribo en mi computador, ¿sí? La libre información. Escribo el caso, yo pongo, en realidad las cifras de recuperados, de casos, de muertes, no está siendo, ¿cierto?, publicada de manera real, o hay cosas que se están ocultando, hay algunas situaciones que se están censurando, yo puedo explicarlo, ¿cierto? Luego, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué ha hecho el gobierno? Censurar posiblemente, ¿cierto? Ha limitado mucho la información, le ha quitado el permiso a los periodistas para poder reportar, podría poner esas cosas, ¿cierto? Y luego, ¿qué haría yo? Y ahí, por ejemplo, podríamos decir, no sé, podríamos quizás hacer un proyecto de ley que obligue, ¿cierto?, al gobierno a, no sé, tener funcionando al menos 5 medios independientes que nos brinden información, por ejemplo. Ahí la idea es buscar. Y finalmente, obviamente, en las fuentes yo pongo de dónde yo saco la información. En el caso de que ustedes quieran trabajar otro derecho humano, porque yo sé que los derechos humanos son muchos y no todos van a pensar lo mismo, yo, por ejemplo, voy a decir, no, el derecho humano que más hay que cuidar en este contexto es el derecho a la salud. Entonces yo explico el caso. La pandemia ha generado que los hospitales colapsen, bla, bla, bla. ¿Se entiende cuál es la lógica de la tarea en esta clase? Sí, profe. Excelente. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto o está clarito? Sí, profe, pero ponga por favor el cuadro como en toda la diapo, así como Al en tiro. toda la PC. ¿Ahí? Ahí, exacto. ¿Ustedes tienen lo que se llama consigna de trabajo? ¿Lo descargaron? No. Ya, No. se lo voy a mandar a la Fabi, a la profe Fabiola, para que se los mande, ¿ya? Porque ese es como el documento como oficial que tienen que ir completando. Pero yo no tengo problema que si todos lo tienen, me lo pueden ir mandando este mismo cuadrito
en su cuaderno, le sacan una foto, me da lo mismo. Ustedes la idea es que lo hagan, eso es lo importante. Y, Como, pero... Ya sigue hablando. Sí, sí, no, sí. dale. O sea, pero eso hay que írselo pasando a usted. Estos cuadritos, O sea, me refiero a que, claro, cuando nosotros hacemos los cuadros se los mandamos que si por el cuaderno, por Word, pero la consigna hay que como que írsela pasando semana tras semana o a final de, de la fase 3. de la fase. O sea, ahí lo dejo a la libertad de ustedes porque yo sé que sus tiempos son acotados en muchos momentos. Yo les recomiendo que esto lo hagan clase a clase o semana a semana para que no se les junte. Pero si no tienen tiempo, si hay algunos que trabajan, ¿cierto? Como escuchamos por aquí, o no sé, me lo pueden mandar todos cuando terminemos la fase 3. Yo no tengo ni un problema. Si el tema simplemente es que si lo van haciendo semana a semana, no se les va a juntar tanto la pega. Por eso lo pensé así en realidad. Pero ahí queda a su criterio cómo lo quieran resolver. No tengo ni un problema. ¿Hay alguna otra pregunta con esto? Profe, si se lo entregamos a final, ¿baja la nota o no? No, O aquí sea, ¿no? la fecha de entrega de esto es sería el 7 de julio. No, mentira, el 9 de julio. Esa es la fecha tope de entrega. Entonces, Ok. me la pueden entregar todos juntos el 9 de julio, si quieren me lo pueden ir entregando por semana, ahí lo dejo como ustedes lo prefieran hacer. Yo por un tema para que no se les llene mucho la tarea, les recomiendo que me lo vayan entregando por semana, pero si no pueden, no hay problema. Yo lo voy a recibir igual. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a esto? ¿O estamos claritos? Yo, profe, yo tengo una pregunta del trabajo. ¿El trabajo es sobre los derechos de lo que está pasando ahora, lo que está pasando actualmente con la pandemia, o es un derecho así nomás? O sea, está contextualizado en los derechos durante la pandemia en Chile. Pero la idea es que Ok. tú respondas cuál es el derecho humano que tú crees que el Estado en este momento de pandemia le debería dar más importancia. Es como una pregunta. ¿Qué derecho humano el Estado debería resguardar ahora con urgencia? ¿Sí o sí? Entonces, yo dije, por ejemplo, como un ejemplo, yo creo que el derecho más importante es el derecho a la libre información, para mí. Otro podría decir, no, yo creo que en este momento lo que el Estado tiene que priorizar más es el derecho a la salud, por ejemplo. O quizás otro me va a decir, no, profe, en realidad yo creo que el derecho que más importa, que más hay que cuidar en este momento, es el derecho a la educación. Probablemente vayan a haber distintos derechos, varios me van a mencionar distintos derechos. El tema es que me expliquen por qué usted cree Profe, que ese derecho es el más importante. una Dígame. pregunta. ¿Podría poner esas personas que han salido con deuda de millones de los hospitales Claro, y en ese caso, por el COVID? claro, en ese caso tu caso sería salud, ¿cierto? Pero cuando en la parte que dice descripción del caso, ahí tú me explicas eso que me estáis contando ahora. Ah, ya, gracias. Esa es la idea. ¿Se entiende, chiquillos, o queda alguna duda? Profesora, Dígame. hay que hacerlo en un archivo aparte, ¿no? El cuadro ese, sobre el derecho de los humanos. O sea, yo le voy a mandar a la Fabiola el documento en el que ustedes deberían enviármelo, que está como los cuadritos de todas las clases. Entonces, en este caso, ustedes me deberían completar el segundo cuadrito, que es la segunda clase, ¿cierto? Pero si no tienen acceso a eso, pueden ustedes copiar este mismo cuadro en su cuaderno, lo pueden imprimir ahí como cada uno pueda, lo completa, le puede sacar una foto, me lo manda. No tengo ni un problema. Listo. Profe, yo el de la semana pasada no hice, o sea, lo que hice fue tomar un documento de Word y responderlo, pero sin el cuadro. O sea, respondí o sea, también está bien. Que, o sea, que el cuadro pasado, el de corrupción, ¿Mm? yo no lo hice así como un cuadro, sino que tomé el archivo de Word y puse como cada uno de los apartados del cuadro. Ah, Y lo fui pero respondiendo, o sea, pusiste así, por ejemplo, caso a trabajar, tanto. Descripción del caso, eso. exacto. No importante, no importa.
No importa que no esté así como con las líneas, da lo mismo, pero lo importante es que se responda como los elementos que están en el cuadro. Eso sí es importante. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hay alguna duda más? No, profe. Genial. Los dejo entonces porque es viernes. ¡Yay! Que descansen Eh, todos. Descansa, Olga, ahora sí puedes ir a acostarte tranquilita. Voy a no, jugar en realidad salgo, estoy en el trabajo y salgo a la 1, así que todavía no me puedo acostar. Voy a seguir trabajando. Esperemos la tarde entonces, con ánimo. Exacto. Chao, chiquillos, que estén súper. Cualquier cosa me escriben nomás. boli. Me iré a Chao, jugar profe, chao, bully. cuídese. Quédate tú. Chao, profe, Cállate. cuídese. Chao, profe. Pero